Hola muchachos, a continuación vamos a discutir entonces la primera lección del módulo 1, que es la lección 1.1, Química y unidades de medida. Entonces la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es química? Química es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica. Ahora nos surge otra pregunta, ¿qué es materia? Ok, entonces, la materia es esa realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituye el mundo físico. Dicho en otras palabras, la materia pues entonces es todas aquellas cosas que nos rodean. Entonces, ya que ahora vamos a empezar a hablar del estudio de la química, del estudio de la materia, ¿cierto? Pues van a ser más comunes palabras como lo son átomo, enlaces químicos, moléculas, energía, porque estos son conceptos que nos van a permitir pues desarrollar el conocimiento para entender muchísimo mejor a esta ciencia, a la química. Cuando hablamos de átomos, estamos hablando de la porción más pequeña de un elemento químico, ¿sí? Entonces, los elementos químicos que de hecho ya tenemos alguna noción por la tabla periódica, ¿cierto? Estos elementos químicos que se unen entre sí, y ahí es donde vemos que entonces también hay una energía involucrada, ¿sí? Y entonces cuando los elementos químicos ¿se unen a través de qué? A través de enlaces químicos, ¿sí? Y estos enlaces químicos y la unión de estos elementos, ¿qué nos va a permitir? La formación de moléculas las cuales pues van a tener características y propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Entonces, bueno, estos y muchos más otros conceptos son los que vamos a abordar dentro de esta materia. Pero bueno, antes de comenzar a hablar de química, podemos hablar también un poquitico de tiempo atrás, un poco antes de lo que hoy conocemos como química o como química moderna. Entonces, en este aspecto nos tendríamos que referir a la alquimia, la cual es considerada una pseudociencia que data de tiempos antiguos hasta más o menos la Edad Media y que sentó las bases del conocimiento para lo que hoy conocemos, para lo que hoy reconocemos como química, pero no solamente para la química, también para otras áreas de conocimiento, tales como la metalurgia. ¿Y la metalurgia por qué? Porque muchos de estos señores, que también pues, los que practicaban la alquimia son conocidos como alquimistas, muchas de sus trabajos fueron con base a la transformación, a las reacciones que sufren los metales, porque ellos estaban buscando algo, un fin específico, y era transformar todos los metales en oro. Adicionalmente, pues también hay unos aportes de la alquimia a la filosofía, entendiendo a la filosofía como el amor al saber. Y bueno, obviamente estas eran unas personas que estaban muy preocupadas por el conocimiento. Por otro lado, también vemos unos aportes de la alquimia a la medicina, teniendo en cuenta que uno de los grandes objetivos también de los alquimistas era garantizar unas condiciones de vida mejores para la población. De hecho, lo que se pretendía era encontrar algo como el elixir de la vida eterna, y esto pues ocasionó en la realización de experimentos y de experiencias para obtener y para sentar las bases de un conocimiento de tipo médico. Teniendo en cuenta que yo había mencionado que la alquimia es una pseudociencia o protociencia, entonces aquí les planteo una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre pseudociencia y ciencia como tal? Ya mucho tiempo después de la Edad Media, aproximadamente para el siglo XVII, nosotros ya empezamos a hablar de química moderna. Y entonces uno de esos primeros químicos corresponde a Robert Boyle, un, de hecho, no solo es químico, también filósofo, físico inglés, el cual es conocido por la ley de Boyle, que es una ley de gases que relaciona volumen y presión a temperatura constante. Una de sus obras representativas es un libro llamado El químico escéptico, donde él ya plantea a la química como una ciencia y no como un artificio de la alquimia, ¿sí? Entonces por esto él es reconocido, pues él es de los últimos alquimistas, pero también es reconocido como uno de los padres de la química moderna. Tiempo después aparece el francés Antoine Lavoisier, eh, de origen francés,
no solo químico, también biólogo y economista, cuyos aportes entonces fueron los estudios sobre oxidación, combustión, incluso estudios sobre fotosíntesis, pero sin duda el mayor aporte y por el cual es sumamente reconocido es por la teoría de la conservación de la materia. Curiosamente tiene una muerte trágica y corresponde a la guillotina. Posteriormente también podemos encontrar a John Dalton, de origen inglés, que no solamente era químico, también naturalista, matemático y meteorólogo. Entre sus legados, sus obras más representativas, pues está los principios de la ley de las presiones parciales, la ley de las proporciones múltiples, una tabla de pesos relativos de los elementos, así como un modelo atómico. Y también como dato curioso, podríamos mencionar algo sobre la enfermedad del daltonismo, que de hecho lleva su nombre en honor a este científico, ya que fue él quien describió por primera vez este tipo de ceguera a los colores y caracterizó o nombró por primera vez este tipo de patología. También podríamos mencionar por otro lado a Jöns Jacob Berzelius, que es un químico de origen sueco, de hecho, bueno, también médico, el cual realizó valiosos aportes para la química, específicamente en el campo de la química orgánica. También pues unos trabajos sobre pesos atómicos, aprovechando los trabajos previos realizados por John Dalton. También el descubrimiento de varios elementos químicos como el cerio, el selenio y conceptos de isomería, de radicales orgánicos, de nuevo, aportes bastante valiosos para la química orgánica. Posteriormente, nosotros también podremos mencionar a este químico alemán, Friedrich Wöhler, de hecho no solo químico, también pedagogo y médico, que para la época de 1800, donde era fuerte una corriente de conocimiento llamada teoría del vitalismo, pues él derrumbó esa teoría. Y era que así, a grandes rasgos, lo que mencionaba esa teoría era que los compuestos orgánicos tenían una esencia vital, ya que ellos solamente podían provenir de fuentes vivas, como lo son animales, plantas e incluso humanos. Y la urea, esta molécula que yo tengo acá, que tiene nitrógeno, oxígeno, carbono e hidrógeno, eh, pues fue extraída de la orina y fue extraída de riñón de animales y de humanos. Entonces, por tanto, este es un compuesto orgánico. Sin embargo, este señor Friedrich Wöhler fue capaz de obtener urea a partir de esta sal, ¿sí? La sal del cianato de amonio, el cual él, una vez en un laboratorio, comenzó a calentar, produce amoníaco, el ácido ciánico, y se reorganizan esos elementos presentes, y entonces de esta manera él en el laboratorio fue capaz de obtener un compuesto orgánico a partir de un producto inorgánico como lo era el cianato de amonio. Y pues esto genera una gran controversia, ya que de una u otra forma derrumba esa teoría del vitalismo. Por otro lado, nosotros aquí podemos observar una tabla de símbolos, que de hecho son símbolos utilizados por los alquimistas. ¿Para qué? Para describir lo que ellos consideraban como elementos y sustancias fundamentales. Aquí podemos ver, por ejemplo, al fuego, que lo representan con un triángulo, y esto es bastante también representativo, ya que hasta hoy en día nosotros utilizamos este triángulo para referirnos a calor o temperatura. Vemos otros elementos como el aire, agua, tierra, y elementos que para la época ellos ya conocían, pues de nuevo, porque ellos tenían algunos estudios sobre metales, como lo son hierro, oro, cobre, mercurio, plata, otras sustancias como antimonio, arsénico y bueno, otros que ya corresponden en realidad no son elementos como estos, sino ya son sustancias. Sin embargo, entonces esto podríamos mencionar lo que sería como una tabla de elementos para los alquimistas. Pero entonces aquí es donde aparece y aparece el grande aporte de este señor, Dmitri Mendeleev,
quien en 1869, Dmitri, de origen ruso, en 1869 presenta a la comunidad científica esta tabla, la que hoy en día nosotros reconocemos como la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Y pues cuál fue el trabajo de él? Ok, entonces en 1869 lo que él realizó fue una recopilación, ¿sí?, de las propiedades físicas, químicas y de las propiedades que se conocían de cada uno de los elementos conocidos para la época. Se tomó el trabajo de organizarlos y acomodarlos de acuerdo a qué, a la periodicidad, al parecido que tenían estas propiedades entre sí. De esa manera los organiza en una tabla y realiza una organización que no era utilizada hasta el momento. Entonces, hasta ahora he mencionado 6 personajes que realizaron grandes aportes para la química, pero bueno, de hecho son muchísimos más. Esto es solamente para dar un contexto, un resumen. Cuando nosotros hablamos de química como ciencia, de hecho la química también tiene unas subdivisiones. Entonces yo creo que ustedes ya habrán escuchado hablar de la química orgánica, ¿sí?, que es la química del carbono, ¿sí?, es la química donde observamos muchos compuestos con base a elementos como carbono, pero no solo carbono, también hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. Otra de las características de los compuestos orgánicos es que la mayoría de los enlaces, por ejemplo, involucrados son enlaces covalentes. Por otro lado, yo tengo la química inorgánica, la cual, a diferencia de la orgánica, pues involucra otros elementos que no son tan comunes en la primera. Entonces yo tengo, por ejemplo, elementos metálicos como lo son el cromo, el zinc, el magnesio, el calcio, el hierro, sodio, selenio, cobre. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de los enlaces, entonces tal vez se caracterizan por la presencia de enlaces ya de tipo inorgánico, ¿sí?, enlaces, por ejemplo, iónicos, eh, complejos, sustancias bastante diferentes en comportamientos y en propiedades físicas y químicas. Por otro lado, yo también puedo hablar de la fisicoquímica, que es una rama de la química que estudia la materia pero empleando conceptos físicos y químicos. Incluye termoquímica, cinética y dinámica química, química cuántica, entre otras. Así también yo puedo hablar algo sobre química analítica, que es una rama de la química que usa instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. También podríamos mencionar algo de bioquímica, que es la química que estudia la composición química de los seres vivos. Bueno, muchachos, esto es así a grandes rasgos una pequeña introducción sobre lo que es la química.